Entonces, como les decía, el tema es enterocolitis necrotizante. Estábamos en que debemos aprender a reconocer los factores de riesgo para esta enfermedad. Aprender a realizar una adecuada historia clínica. Recuerden que la anamnesis no es lo mismo cuando hacemos entrevista a un paciente en edad pediátrica, preescolar, escolar o adolescente, o como si fuera un paciente adulto. Acuérdense que estos pacientes son la gran mayoría prematuros y por lo tanto la historia clínica la tenemos que hacer en base a todos los antecedentes de la madre. Estos pueden ser prenatales, natales y postnatales. Entonces, la historia clínica va a salir de todos esos antecedentes maternos. Posteriormente tenemos que aprender a hacer un examen clínico minucioso. Recuerden que es un paciente en su gran mayoría prematuro, y tendremos que describir o hacer el examen clínico a ese paciente prematuro y tiene sus propias características, ¿no? Y en el caso que ustedes se encuentren ante un paciente sospechoso de enterocolitis necrotizante, pues tendremos que saber o enseñarles o entender ustedes en esta clase cuál es el manejo inicial, qué deben hacer y cómo referirlo a ese paciente con este cuadro clínico que están sospechando. Y una vez que ustedes, cuando estén ya trabajando y estén en sus primeros años de actividad como médicos, y ustedes refieran, porque ustedes todos empezamos con medicina general y todos vamos a trabajar, hemos trabajado o van a trabajar en un centro de salud, y van a referir pacientes, ¿no? Y yo les recomiendo que el tema no quede ahí, ¿no? O sea, referir no es deshacerse del paciente, referir es enviar un paciente a un centro o un hospital de mayor resolución para poder terminar su tratamiento. Y ustedes lo que deben hacer es siempre hacer seguimiento al paciente que han referido para ver si, uno, para corroborar si el diagnóstico con el que ustedes estaban pensando fue el correcto. Dos, para ver si lo que ustedes hicieron inicialmente estuvo correcto. Tres, para saber cómo llegó ese paciente y poder corregir algo que quizás se les pasó. Entonces, nunca se olviden de hacer seguimiento a sus pacientes. Como les digo, una referencia no es deshacerse del paciente por si acaso. Entonces, pasaremos a hablar lo que es la definición de esta patología, que viene a ser un proceso inflamatorio intestinal que es agudo y que se produce con mayor incidencia en neonatos de bajo peso al nacer y que está caracterizado por presentar necrosis isquémica de la pared gastrointestinal, ¿no? No nos olvidemos de esa frase, ¿no? Necrosis isquémica de la pared gastrointestinal, que puede conducir esto o terminar en perforación intestinal y como consecuencia un cuadro peritoneal mucho más avanzado y más complejo, que es a lo que no queremos llegar, ¿no es cierto? En cuanto a la etiología, debemos de saber que este constituye un síndrome clínico quirúrgico, ¿no? El manejo quiere decir que puede ser clínico y, si es que se complica, terminar en un cuadro quirúrgico. Es por eso que lo llamamos síndrome clínico quirúrgico. La etiología es multifactorial, tiene muchas causas, ¿no? Y por lo general se va a presentar más que todo, como se ha mencionado, en pacientes predispuestos a esta patología. ¿Y quiénes son en su gran mayoría? Los enanos de muy bajo peso al nacer y que sean prematuros. La inmadurez, esto se va a deber más que todo por la inmadurez del tracto gastrointestinal, el cual nos va a predisponer a que haya injuria intestinal y una inapropiada respuesta a la injuria. También se tiene mucha información respecto a lo que es a la colonización bacteriana normal. Acuérdense que la gran mayoría de estos bebés nacen por vía alta y no hay toda esa transmisión de la microbiota que le pasa a la madre al recién nacido durante el parto normal.
Otros factores implicados en la patogénesis, y es altamente conocido, es la prematuridad, la alimentación. Ustedes dirán, pero ¿por qué la alimentación? No en sí está el hecho de alimentarlo, sino es los componentes que tiene esa alimentación que recibe el bebé. Algunas veces se les ocurre o se comete por error dar fórmulas maternizadas de elevada osmolaridad a un recién nacido prematuro, y eso conduce a que me pueda lesionar la mucosa intestinal y me pueda provocar enterocolitis necrotizante. Es por ello la importancia de la leche materna. Esto no ocurriría si es que nosotros iniciáramos la alimentación exclusivamente con calostro o con leche materna. La inestabilidad hemodinámica también, ¿no? Hay pacientes por su mismo estado de prematuridad, ingresan a UCI neonatal, están muchas veces con problemas hemodinámicos que presentan hipotensión, y acuérdense de que el organismo fisiológicamente lo que trata de salvar son los órganos blancos, y secuestra el, o altera la hemodinamia para salvar estos órganos blancos, y sacrifica otros, ¿no? Dentro de los que sacrifica muchas veces es el intestino, y es por ello que me puede producir lesiones isquémicas también. Además de esto, pues, están presentes las infecciones o alteraciones de la mucosa intestinal. Las infecciones es muy frecuente, acuérdense que muchas veces cuando nace un bebé prematuro, se encuentra ya con bolsas rotas, y hay un ascenso de los gérmenes patógenos del canal vaginal, ascenden hacia la cavidad uterina y me puede producir un cuadro de sepsis temprana. Ese cuadro de sepsis temprana me va a desencadenar una serie de problemas, y me va a producir, me puede llegar a producir hilo séptico, y el hilo séptico enterocolitis necrotizante. Debemos de saber que la mayoría de los casos de enterocolitis necrotizante ocurre en los menores o en todos los recién nacidos menores a 34 semanas de edad gestacional. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablábamos de los recién nacidos prematuros, nosotros decíamos que debemos de proteger a estos bebés menores de 34 semanas, y dijimos que incluso la vía del parto debe ser alta, ¿no? No por capricho nuestro, sino porque es lo ideal que un bebé prematuro nazca por vía alta para protegerlo en global, ¿no es cierto? Entonces, estos bebés que nos nacen con menos de 34 semanas de edad gestacional, también debemos saber o tomar la decisión qué alimentación darle, si es que le vamos a iniciar alimentación entera. De preferencia, no usar fórmulas de alta osmolaridad porque nos pueden lesionar. Si el bebé está estable, podemos iniciar con nutrición enteral o calostroterapia, pero es solo leche materna, ¿ya? La inmadurez del tracto gastrointestinal con función luminal limitada conlleva a una absorción parcial de los carbohidratos y grasa, así como la proliferación bacteriana. Por lo tanto, habrá mayor permeabilidad de la mucosa e hipomotilidad. Quiere decir que si nosotros iniciamos alimentación enteral con algún componente que me va a lesionar la mucosa, me va a desencadenar toda una serie de problemas, ¿no? Que van a terminar en injuria intestinal. Este cuadro es solamente para resumir un poco lo que es la etiología y en lo que va a terminar eh, el paciente en el cual sospechamos de enterocolitis necrotizante. Como ya he mencionado, la etiología es multifactorial. Dentro de ellas debemos de tener presente que sobre todo se presentan en aquellos pacientes que son pretérmino, ¿no? O sea, prematuros, menores de 34 semanas, y más aún que sean de muy bajo peso al nacer, sobre todo los que son menores de 1500 gramos.
Está muy relacionado también con aquellos pacientes que presentan isquemia, ¿no? Y recuerden que habíamos conversado el semestre pasado de la clase de asfixia perinatal. Es una, pacientes que nacen con Apgar bajo, muy por debajo de lo normal, con eh, secundaria a un sufrimiento fetal intraútero o durante el parto, que me va a conllevar a lesiones de hipoxia a nivel sistémico, no solamente intestinal. Recuerden que las lesiones es a nivel sistémico. Entonces, la isquemia o la hipoxia también es uno de los desencadenantes de enterocolitis necrotizante. La alimentación, el tipo de alimentación con la cual se inicia ese recién nacido también es muy importante. La presencia de bacterias y toxinas, si es que hubo bolsas o exposición a este tipo de bacterias, el aumento de la permeabilidad, como hemos mencionado, la translocación bacteriana y otros tipos de lesiones que me van a conllevar o van a terminar en injuria de la mucosa intestinal. Entonces, al haber injuria de la mucosa intestinal, va a desencadenar todo un proceso inflamatorio y si no se controla a tiempo, va a terminar en perforación o en enterocolitis necrotizante, que es de lo que vamos a hablar, o estamos hablando. Igual es un cuadro donde nos menciona los factores desencadenantes, como es los procesos infecciosos, si es que es un paciente que empieza con un cuadro de sepsis. La inestabilidad circulatoria, acuérdense que la sepsis me puede producir hipotensión, alteraciones hemodinámicas, el uso de la alimentación enteral inadecuada. No quiero que te confundan, ¿no? Nosotros a los bebés iniciamos alimentación enteral con calostro, pero no significa que tengamos que dejar a todos los prematuros en reposo o en ayuno. No, debemos saber en qué momento iniciar la alimentación enteral. Entonces, todos esos factores encadenantes, aunados a los que hemos hablado anteriormente, hay que tenerlos en cuenta, puesto que si no los tenemos en cuenta, nos va a ocasionar daño a la mucosa. O sea, termina haciendo un daño a la mucosa que me va a ocasionar lesión en el intestino, daño a la mucosa. No va a absorber los componentes que nosotros les estemos dando. Va a ocasionar éstasis a nivel intestinal. Esa éstasis va a hacer ocasionar mayor proliferación de las bacterias, toxinas, va a producir gas y va a terminar en un cuadro clínico de distensión abdominal, ¿no? Que son ya las manifestaciones clínicas en donde ya nos está diciendo que el cuadro está totalmente instalado. Y si no lo controlamos, si no rompemos este círculo vicioso, el paciente va a terminar en perforación, que es a lo que no debemos de llegar, jóvenes. Otros factores de riesgo asociados dentro de la etapa prenatal es el consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo. Hay mamás que son consumidores de alucinógenos. Perdón, un ratito. Eh, la presencia durante los controles prenatales de un Doppler fetal alterado, la ausencia de uso de esteroides para maduración pulmonar antes del término del embarazo o del momento del parto de ese bebé. En la etapa natal debemos tener presente siempre la prematuridad, que es una de las causas más frecuentes. Ya había mencionado el bajo peso al nacer, algunos pacientes de raza negra, que es en nuestro medio no es muy común esto, pero en la bibliografía extranjera lo menciona bastante. Y la asfixia perinatal o agua bajo, que había mencionado hace un momento. Otros factores asociados o factores de riesgo asociados, como mencionaba hace un rato, son el uso de fórmulas artificiales de alta osmolaridad. El cateterismo umbilical, recuerden que todos los bebés que nacen y que requieren hospitalización deben hacerse cateterismo umbilical. Pero el cateterismo umbilical es un procedimiento que también tiene sus complicaciones y una de las complicaciones es, por ejemplo, ocasionarle enterocolitis necrotizante. No es muy común,
pero suele pasar en algunas ocasiones. ¿Y por qué pasa esto? Porque al momento de introducir el catéter umbilical, este no sigue el trayecto normal hacia la vena cava, sino que a veces coge algún rama anexa y se puede desplazar hacia la vena mesentérica, producir algún trombo y producir secundariamente a eso enterocolitis necrotizante, ¿ya? Entonces, por eso cuando nosotros ponemos un catéter umbilical, sea venoso, sea arterial, lo corroboramos mediante una radiografía para ver si la posición es adecuada o no adecuada. Si el catéter se me ha desviado hacia la hepática o hacia la arteria o vena mesentérica, porque a veces va incluso hasta la renal, tendré que retirarlo y buscar otro acceso venoso, ¿ya? Pero no lo puedo dejar el catéter ahí porque me va a ocasionar este. Un momentito, por favor, me están llamando del hospital. Ya. Recuerden que también nosotros usamos medicación, sobre todo cuando a veces necesitamos cerrar algún defecto cardíaco en pacientes con sospecha de cardiopatía congénita. La comorbilidad es también muy importante. Las cardiopatías congénitas o la presencia de policitemia, que es un tema que vamos a ver más adelante, también son factores de riesgo muy asociados a enterocolitis necrotizante. El cuadro clínico se va a basar en signos y síntomas y estos van a ser digestivos y sistémicos. De manera precoz o inicial, que es cuando nosotros debemos de aprender nuestras alarmas y decir, este paciente creo que me está haciendo mente enterocolitis necrotizante, va a ser aquellos pacientes en los que de pronto va a haber cambios en la tolerancia alimentaria. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, tenemos un bebé prematuro que está hospitalizado ya 3, 4 días y que estaba alimentándose con nutrición enteral mínima, o que ya habíamos quizás iniciado un poco más de volumen en la nutrición enteral, pero de pronto empieza a presentar residuo gástrico, ¿no? Entonces, al presentar el residuo gástrico, después de que ya estaba yendo bien varios días, ya me tiene que hacer prender eh, las alarmas para pensar en enterocolitis necrotizante. Otros síntomas sistémicos inespecíficos son aquellos pacientes que de pronto empiezan a presentar episodios de apneas. Acuérdense que apnea es la eh, pausa de la frecuencia respiratoria, del, del esfuerzo respiratorio y que va asociado a bradicardia, ¿verdad? Entonces, estar atento a esos episodios, si son muy repetitivos o de repente los prematuros suelen hacer pausas, ¿no? Pero no muy seguidos. Y si esas están yendo en ascenso, debemos de pensar ya que algo está pasando con este bebé y tenemos que ampliar nuestros estudios, ¿no? Entonces, ante la presencia de apneas o alteración del patrón respiratorio, debemos estar atentos. También puede haber distermias, ¿no? Pacientes que están muchas veces en incubadora tienen alteraciones de la temperatura, ¿no? Pueden hacer temperaturas altas o muchas veces también pueden hacer temperaturas bajas, ¿no? Como hipotermia. Aquellos que dentro de los otros síntomas sistémicos es la inestabilidad hemodinámica, que quiere decir que hacen hipotensión y esta hipotensión me puede estar avisando ya también que hay algo está pasando con el bebé. Recuerden que siempre hemos dicho que los bebés son eh, activos, reactivos. Uno lo toca y el bebé retrae, da una respuesta. Entonces, cuando tenemos un bebé que estaba reactivo, estaba activo, estaba yendo bien y de pronto para la mañana de hoy amanece hipoactivo, tú lo tocas y no tiene una buena reacción, también debe hacer sospechar de que algo está pasando con ese bebé.
Y ya de manera mucho más severa, ya cuando el cuadro está instalado, pues tendríamos signos de shock o signos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero eso ya es cuando el cuadro está totalmente instalado. A nivel gastrointestinal va a haber distensión abdominal, ¿no? Por lo tanto, verificaremos el perímetro abdominal. Si de repente hoy día amaneció con eh, ligera distensión abdominal, muchas veces a veces los bebés tienen también, como no están eh, en constante movimiento, eh, tienden a acumular gases en las asas intestinales y a veces eso ocasiona que haya una distensión abdominal, pero leve. Pero si ese perímetro abdominal está aumentando progresivamente, ya debo de tomar medidas, ¿no? Entonces, una de las medidas será medir el perímetro abdominal cada ciertas horas para determinar si estamos ante un cuadro de NEC. Este cuadro es doloroso, por si acaso, por lo tanto, el paciente presentará una facies quejumbrosa, ¿no? Estará irritable, llorará y tendremos que ampliar nuestros estudios. También puede haber presencia de vómitos, puede haber presencia de diarrea, deposiciones líquidas y estas pueden estar incluso acompañadas con restos sanguinolentos. Entonces, eso es básicamente el cuadro clínico y como ven, no es un cuadro en sí específico, ¿no? Son muchas causas que, o muchas otras patologías pueden presentar también esas cosas. Aquí vemos un paciente, ojo que no es prematuro, es un paciente a término, pero tiene un cuadro de enterocolitis necrotizante ya avanzado. Si ustedes no se fijan bien, tiene, a ver cómo se pone el cursor, tiene colocado una sonda orogástrica y si ustedes ven el contenido, el color de esa sonda orogástrica es de contenido porráceo y ya tiene rastros sanguinolentos inclusive, ¿no? La fase del bebé es quejumbrosa, llorosa, la piel del abdomen eh, tiene lesiones equimóticas, el abdomen está globuloso, distendido, ¿no es cierto? Todos los bebés nacen gorditos y pasoncitos, sobre todo los a término, pero esto no es lo normal, pues, ¿no? Este es un abdomen ya globuloso, distendido, tendrá un perímetro muy fuera de lo normal, abdominal muy por encima de lo normal, que nos está diciendo que si nosotros tocáramos este abdomen sería tenso, ¿no? Habría una gran resistencia y si lo tocas el bebé va a reaccionar, va a llorar, inclusive porque es muy doloroso. Prácticamente es un cuadro peritoneal. ¿Cómo clasificamos la enterocolitis necrotizante? Debemos clasificarla según el estadio 1, 2 y 3. Lo ideal es no llegar ni al 2 ni al 3 jóvenes, ¿no? Debemos de hacer el diagnóstico del estadio 1 y tratarlo para no progresar a la siguiente. Entonces, el estadio 1 comprende solamente la sospecha de enterocolitis necrotizante. Aquí vamos a encontrar uno o más factores de estrés perinatal. Habrá manifestaciones sistémicas como inestabilidad térmica, puede haber letargia, episodios de apnea o pausa, como se ha mencionado anteriormente, y bradicardia. En cuanto a manifestaciones gastrointestinales, hay intolerancia gástrica o intolerancia oral, incremento del residuo gástrico. Si de repente hoy amaneció con un residuo gástrico de 5 cc y a la tarde lo evalúan de nuevo y tiene un residuo gástrico de 8 cc, quiere decir que está aumentando, ¿no? Ya debemos nosotros tomar medidas al respecto. Si del residuo gástrico empieza a presentar vómitos y si este vómito es de contenido bilioso o sangre, ya debemos estar ya iniciando un tratamiento para NEC. La distensión abdominal ya se empieza a presentar, podemos encontrar incluso sangre oculta ya en las deposiciones. Debemos excluir de esta fase otras patologías, ¿no? Debemos tomar muestras para cultivos, tomar dosaje de electrolitos séricos, tiempo de coagulación y restantes de fase aguda para ver qué está ocurriendo con este bebé. Siempre debemos de hacer un
screening total cuando sospechamos de este tipo de pacientes. Incluso muchas veces ya podríamos pedirle nosotros en esta fase una radiografía abdominal para ver cómo está esas zasas intestinales y hacer un comparativo a las horas, ¿no? Si es que de repente el cuadro está avanzando, no se controló, eh, y luego pedimos para ver cómo progresó básicamente esas zasas intestinales. En el estadio 2 es uno más de los factores de riesgo de estrés perinatal que ya mencioné anteriormente. Signos y síntomas, dentro de ellos debemos de ver que ya la sangre es ya de más aspecto macroscópico en las heces y la distensión abdominal ya avanzada. Aquí en la recomendación, en esta clasificación del Ministerio de Salud, ya recomienda la radiografía en el estadio 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar a nivel radiológico? Asas intestinales ya distendidas, podemos encontrar signos de hilo intestinal, va a haber edema, interáceas o líquido peritoneal, dependiendo del grado, asas intestinales fijas, neumatosis intestinal, que este es el gold standard para lo que viene a ser enterocolitis necrotizante, o presencia de gas en peritoneo o en la vena porta. Como le dije anteriormente, este es un cuadro de recomendación de estadios, ¿no? Yo cuando tengo sospecha de enterocolitis necrotizante y tengo todos estos síntomas de la fase 1, yo ya estoy pensando en tomar una radiografía y si mi cuadro clínico progresa, pues repito la radiografía y hago un comparativo de la fase 1 cuando está así y hasta la fase 2, ¿no? Entonces, para estar más documentar más nuestro diagnóstico, a eso me refiero. En el SAT-3 ya hay mucho mayor compromiso, pues no, acá ya encontraremos todo lo anterior, más signos mucho más de severidad como shock séptico, hemorragia gastrointestinal, podemos encontrar signos de perforación intestinal como lo que es el neumoperitoneo. No nos olvidemos que la neumatosis intestinal es el gold standard para lo que es enterocolitis necrotizante. Igual, mismo paciente anterior, con una gran distensión abdominal, a que le estamos haciendo una prueba de paracentesis para tomar muestras y hacer diagnóstico, ¿no? Este es un paciente ya en estadio 3 y que ya prácticamente está perforado y va a requerir una intervención quirúrgica. No olvidarnos que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, jóvenes. No todo va a ser NEC. Siempre tenemos que aprender a hacer diagnóstico diferencial, sobre todo en otras patologías en los recién nacidos, como la enfermedad de Hirschsprung, otras causas de obstrucción intestinal. Acuérdense que existen patologías en los recién nacidos, como el hilio meconial que conversamos el semestre pasado, obstrucción intestinal por bridas y adherencias congénitas que me pueden conllevar a cuadros de obstrucción intestinal. Y si ustedes se fijan, este es un paciente que tiene distensión abdominal que podría, si es que no le hemos hecho el diagnóstico adecuado, podría ser un cuadro de obstrucción. Pero es por ello que debemos hacer siempre diagnóstico diferencial. Recuerden sus clases de neo del semestre pasado de obstrucción intestinal y tenerlas presentes ante esta patología para hacer diagnóstico diferencial. Oclusiones vasculares mesentéricas, acuérdense que ya hemos mencionado sobre posterior a los procedimientos, sobre todo el cateterismo de la arteria o la vena umbilical. Causas de hilo séptico, pacientes con antecedente de sepsis que pueden estar evolucionando mal y terminan en hilo séptico también, ¿no? Disentería, y cenosis o hipertrofia del píloro. Esta patología por lo general se presenta en pacientes de más semanas de edad después de nacer, pero
tenerla presente siempre como diagnóstico diferencial. Otras causas de peritonitis o el síndrome de tapón de meconio que les había mencionado y que hemos conversado el semestre pasado. ¿Qué exámenes auxiliares debemos de pedir a estos bebés? Todo lo que es de reactantes de fase aguda, ¿no? Para ver cómo está yendo desde que empezó a presentar el cuadro clínico y en sí hacer un comparativo con el pasar de los días, ¿no? Siempre debemos tener un basal, jóvenes. Cuando yo sospecho o ustedes sospechen de un paciente que está haciendo un cuadro o una patología, pedirle un basal, ¿no? Y todos sabemos qué cosa es un hemograma, como el de solicitar sangre en heces, proteínas C reactivas. Si ustedes tienen otros reactantes más específicos, pues tendrán que pedirlo donde usted se encuentre, ver cómo está la gasometría, los electrolitos, el perfil de coagulación. Nunca olvidamos del grupo IRH, pedir hemocultivos, eso sí, siempre deben de pedir, porque ante un paciente que están sospechando de enterocolitis necrotizante, van a requerir antibióticos, y siempre que usamos antibióticos debe ser con hemocultivos previos, ¿no? Posteriormente, también debemos pedir radiografía de abdomen. ¿Qué vamos a buscar en la radiografía de abdomen? La dilatación de asas, el edema de la pared intestinal, de la asa intestinal, perdón, y entre ellos lo que es la neumatosis intestinal. ¿Qué es la neumatosis intestinal? Que es la presencia de gas intramural producto del metabolismo bacteriano, ¿no? Que es lo que les he mencionado en la diapositiva anterior, que es el gold standard para lo que es enterocolitis necrotizante. Neumoperitoneo, ya cuando el paciente está perforado, quiere decir que hay gas en la cavidad peritoneal. Podemos encontrar una sesión de tinela. Y si es que tienen ustedes dudas eh, con la radiografía de abdomen, pues podemos hacerle una ecografía abdominal, si es que tienen facilidades, ¿no? Pero con esto y la clínica es más que todo, es más que suficiente. Esta es una radiografía de un pacientito con enterocolitis necrotizante en las fases iniciales, ¿no? Donde ya hay distensión abdominal, vemos las asas intestinales distendidas y vemos edema de pared. O sea, no estoy hablando de pared abdominal muscular, estoy hablando de pared del intestino, por si acaso, ¿eh? Si ustedes se fijan bien, hay edema en las paredes intestinales, ¿no? Que es lo que nos hace el diagnóstico. Igual son más fotografías de asas intestinales. Esto de preferencia hay que revisarlo con sus asistentes en la práctica. Todos deben de enseñarles a leer radiografías. Aquí es bien notorio el edema de la pared, se visualiza bien, bien marcadito, ¿no? En todas las asas intestinales. Igual son otras asas intestinales con gran distensión intestinal, ¿no? Producto del NET. Más cerca, y esta ya es más que todo del libro, ¿no? Si ustedes ven acá, en las asas intestinales hay como una doble pared. Se ve en el borde del asa intestinal como una doble pared. Eso viene a ser lo que es la neumatosis intestinal. No es una lombriz, por si acaso. Igual en esta otra imagen, ven, hay una doble pared en el intestino. En el medio es donde está el aire, por eso se llama neumatosis intestinal, jóvenes. Pero esto se ve ya muchas veces en los estadios 2, 3, ¿no? En el estadio 1 podemos encontrar solamente, como hemos mencionado en el anterior, acá, ¿no? Edema de pared de la asa intestinal de las paredes, solo edema, por si acaso. A diferencia de esta, en donde ya vemos neumatosis, ¿no? El signo de la doble pared.
Aquí lo que vemos es neumoperitoneo, ¿no? Aquí las asas intestinales ya se perforaron, incluso ya se ve un silencio intestinal, ya no se ven las asas intestinales aireadas como se ven las otras, ¿no? Acá hay mayor compromiso. Si ustedes ven, hay hasta niveles hidroaéreos y esta parte de aquí arriba es aire, cosa que no debe de existir en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, es un paciente ya perforado, pues, ¿no? Si le tomamos de manera lateral, lo van a visualizar de esta manera, ¿no? El neumoperitoneo. Pero este es ya un estadio 3, es a lo que no debemos de llegar, jóvenes. Y este cuadro es netamente quirúrgico, pues, ¿no? Ya no tenemos nada que hacer, tiene que entrar a tallar el cirujano pediatra para que nos ayude. Tiene muy mal pronóstico, pero ya es chamba del cirujano. En esta imagen, que es contrastada, podemos ver la estenosis de esa parte de un segmento del intestino que ha cicatrizado, ¿no? Esto es post-NEC, por si acaso. Este paciente tuvo NEC y después del tratamiento de algunos meses empiezan a presentar algunos signos de obstrucción, pero es porque simplemente hubo una estenosis, es como una cicatriz así literalmente, ¿no? O sea, hay pasaje, sí hay pasaje, si no, no hubiera pasado el contraste, pero la luz intestinal está estenosada y esto es secundario a la enterocolitis necrotizante, ¿no? Porque quedó una cicatriz en esa parte, porque precisamente justo ahí se presentó el problema. En lo que se refiere a histología, este es un corte del intestino de un paciente que hizo enterocolitis necrotizante, en donde vemos la pared del intestino en la parte baja, la otra pared, y en el medio están estos eh, espacios de aire, se puede decir, que es lo que confirmó el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Lo que habíamos visto en la radiografía anterior, el signo de la doble pared y en el medio el aire. Eso es lo mismo, pero visto desde un punto de vista histológico. Igual, según el MINSA, nos da una estratificación que ya está modificada en subgrupos, pero nos recomienda también el tratamiento según los estadios, ¿no? Igual hay las etapas de 1A, que es la sospecha, la 1B, la sospecha también, la 2A, que es la enterocolitis ya definida, la 2B, que es la de enterocolitis definida en un paciente ya moderadamente enfermo, y la 3A, que es la enterocolitis necrotizante ya avanzada, y la 3B, que es la que ya presenta perforación intestinal. Lo ideal es no llegar a eso, jóvenes, insisto. Nosotros debemos de quedarnos en la etapa 1A o 1B, no más. Pero de acuerdo a eso, a dar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento en las etapas iniciales? Es el ayuno. Si es un paciente que estamos sospechando NEC, debemos de suspender inmediatamente la alimentación enteral. ¿Y cuál es la alimentación enteral en estos niños? Es leche. O sea, simplemente suspendemos la alimentación enteral en estos bebés. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario, mínimo 3 días, ¿no? Debemos iniciar antibióticos de amplio espectro. Dentro de ellos debemos incluir un antibiótico para anaerobios. Acuérdense que debemos de manejar, o ya tenemos nosotros al alcance gran cantidad de antibióticos para cubrir estos, ¿no? No es necesario darle 3 por si acaso. Hay antibióticos de última generación que me cubren anaerobios y me cubren gram positivos y gram negativos. Eso tienen que repasarlo también, jóvenes. Ya cuando el cuadro avanza y progresa y ya el tratamiento no puede ser médico, o sea, a cargo de los neonatólogos o pediatras, y el paciente ya se ha perforado o está a punto, pues tendremos que hacer evaluar por el cirujano pediatra. Y si el paciente ya ha hecho neumoperitoneo, pues tiene que entrar sí o sí eh, a tallar el cirujano pediatra, ¿no? Que tendrá que hacer pues resección intestinal
para corregir esa perforación. De que tiene muy mal pronóstico, tiene muy mal pronóstico, jóvenes. Son muy pocos los bebés que sobreviven a estos estadios ya más avanzados. Pues por ello que les digo, sospecha, tratamiento, ayuno, antibióticos y referirlo lo antes posible a un centro de mayor complejidad para manejar a ese bebé. Acuérdense que tenemos que manejar desde todo punto de vista, tanto hemodinámico, infeccioso y respiratorio también, ¿ya? El mismo cuadrito anterior, pero visto desde un punto más grande, más que todo, para poderlo entender. Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando ya tengamos sospecha, el reposo gástrico, o lo mismo que nada por vía oral, o lo mismo que ponerlo en ayunas. Debemos darle antibióticos, repetir los hemocultivos y observar o controlar, mejor dicho, ¿no? No es que lo dejo y me olvido, no, tengo que evolucionarlo cada 6 horas o según lo que necesite, ver cómo está su balance y cómo está yendo. Si el cuadro avanza, pues, ¿qué es lo que no queremos? Tendríamos que llegar a cirugía, que es lo que debemos evitar, eso no es lo ideal. ¿Qué complicaciones podemos tener? Alteraciones hidroelectrolíticas. Acuérdense que es un paciente que va a estar en reposo gástrico. Secundario, puede tener falla multiorgánica si es que no la controlamos la infección. Puede haber alteraciones neurológicas si es que no hacemos un tratamiento adecuado. Puede haber falla auditiva, puede haber alteraciones de desarrollo psicomotor, etcétera. A nivel quirúrgico, puede haber hemorragias hepáticas, intraoperatorias. Acuérdense que les he mencionado que es de muy mal pronóstico llegar a un paciente con perforación intestinal. Son cosas tan chiquititas y encima que tengamos que operarlas es lo peor. Puede haber fístulas secundarias, puede haber abscesos, estenosis, como has mencionado en la radiografía, posterior a la cirugía, si es que sobreviviera, o si es que ha habido resección intestinal, podemos llegar a un cuadro de síndrome de intestino corto, ¿no? Donde vamos a tener problemas básicamente de absorción a largo plazo. Igual, solo son estudios post el paciente con enterocolitis necrotizante, pacientes que sobrevivieron a la enterocolitis necrotizante, pero que el intestino se ha estenosado, ha cicatrizado y se ha estenosado. Acá vemos otra imagen donde vemos una gran estenosis, ¿no? De que hay pasada, pero se ha estenosado. Y eso con el pasar del tiempo va a presentar complicaciones. Puede hacer cuadros de obstrucción intestinal porque puede seguirse estenosando, porque se va fibrosando y va a llegar un momento en que ya no va a haber pasaje de la luz intestinal. Igual son más imágenes de estenosis post-NEC. Estos son pacientes que ya sobrevivieron, pero cuando vienen a sus controles a veces presentan distensiones recurrentes, signos de dolor abdominal, cólicos intestinales, porque no eliminan bien o no tienen un tránsito intestinal de manera adecuada. Y dentro de los estudios, y como el antecedente del NEC está presente, se solicitan estudios contrastados para ver cómo están esas intestinales y encontramos esto, pues, ¿no? ¿Y cuál es el manejo en estas cosas? Pues muchas veces, si es que no es quirúrgico, termina en cambiar los hábitos de la alimentación, ¿no? Se les recomienda ciertas alimentaciones especiales para que no ocasione obstrucción. ¿Cuándo debemos dar de alta a este paciente? Cuando el paciente ya tolera la vida entera, la plenitud y no necesita o no es candidato a nutrición parenteral. El paciente a quien se le ha realizado o eh, se le ha hecho alguna resección intestinal o se le ha hecho una ostomía, pues debemos de educar a los padres para que sepan cómo se hace el cambio de las bolsas, ¿no? El pronóstico tiene alta mortalidad, sobre todo en las fases altas, jóvenes, ¿ya? El pronóstico, cuando el diagnóstico es temprano, el pronóstico es excelente, ¿no? Todos viven, pero cuando el pronóstico
o el diagnóstico se hace en fases avanzadas, como ya has mencionado, tiene muy mal pronóstico y muchas veces fallece. Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Eso sería todo, jóvenes, de mi parte. Si tienen alguna consulta, los escucho.